Muchas gracias por visitar una vez más este canal. Espero que este video te sirva de mucho. El día de hoy vamos a ver cuáles son las diferencias entre las distintas licencias. Algunas de las licencias que voy a tratar hoy van a ser el Copyleft, el Open Source, el GPL versión 3 y que es Creative Commons. Bueno, todo esto empezaremos con el software libre o free software. Pues aquí tenemos la imagen de Richard Stallman, que en la década de 1980 inició un proyecto llamado GNU para crear un sistema operativo libre y fundó algo que se denomina la Free Software Foundation, la cual es una fundación que se va a encargar de defender el software libre. El logotipo de la Free Software Foundation es el que estás viendo y este término de software libre o free software es utilizado para designar el software que respeta la libertad del usuario sobre el producto adquirido. Es decir, una vez que obtienes un software, puedes ejecutarlo, copiarlo, adaptarlo, modificarlo y redistribuirlo libremente. Básicamente lo que buscaban ellos eran las 4 libertades. Estas 4 libertades las podemos ver aquí. Consisten en lo siguiente. La primera, tú tienes la libertad de usar y ejecutar el software para cualquier propósito, según los intereses y necesidades del usuario. Tendrás una libertad para distribuir copias de software a terceros. Aquí no hay problema si quieres copiarlo y distribuirlo. Tendrás la libertad para estudiar cómo funciona ese software y modificarlo, para que tú, en la medida de tus posibilidades, puedas adaptarlo a tus necesidades de tu empresa o propias. Y tendrás una cuarta libertad para mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, para que otros puedan beneficiarse de ello. Existe actualmente un gran número de software que ocupa estas 4 libertades. Y entonces Stallman tenía una idea en la mente. Decía, bueno, queremos un software que sea libre para todas estas libertades comentadas anteriormente. Deberá aplicarse a todo código que utilicemos y creemos que otros también van a utilizar. Él tenía esa idea, no era un filósofo que además de ser programador tenía esa idea, no una filosofía de vida donde el software que existiera fuera libre en todos los aspectos y que todos pudiéramos beneficiarnos de él. Entonces nace con esta Free Software Foundation, nació lo que es el GPL. Es una licencia llamada Licencia Pública General de GNU, más conocida como GPL, actualmente está en la versión 3. Otro término que está muy relacionado con las licencias de GPL, GNU, es el Copyleft. ¿Qué es el Copyleft? Pues el Copyleft es una licencia bajo la cual los desarrolladores pueden distribuir su software calificado como libre y asegurar que siga siendo así. En otras palabras, tú quieres que tu software siga siendo libre las modificaciones futuras. Hoy creas un software, ese software quieres que siga siendo gratuito y que jamás nadie lo pueda vender. Entonces la licencia más adecuada para ti sería un copyleft, de modo que aseguras que todas las modificaciones que haga alguien seguirán siendo libres y que nadie más se beneficie y comercialice con futuras copias. La mayor parte del software GNU es copyleft, pero no todo. O sea, hay algunos que no cumplen esa regla. Algunos están dados con la licencia GNU GPL, de modo que si tú modificas el software puedes hacer uso comercial de él, es decir, puedes venderlo. Y aquí nos dice que todo el software GNU debe ser software libre. Este es un método que nos permite liberar un programa solo en términos de gratuidad, que requiere que todas las versiones modificadas y extendidas sean siempre libres. Eso es lo que nos permite este tipo de licencia. Otro término que se llega a confundir con los anteriores es el famoso software gratuito, el freeware. ¿Qué es el freeware? Es aquel software que puedes obtener sin coste, es decir, utilizado de forma gratuita, pero ojo, no con las mismas condiciones que el software libre, puesto que este no respeta las 4 libertades. ¿Cuáles son las 4 libertades? Pues que puedas estudiar el código, puedas copiar el código, puedas modificar el código, puedas inclusive vender el código. No, el software gratuito no, tú lo puedes ocupar, puedes bajarlo. Y ejemplos de ellos tenemos el Acrobat,
el Skype, el WhatsApp, pues la mayoría de software que no tiene ninguna restricción y es gratuito para su uso. Entonces, este tipo de software no podrás estudiar por nada del mundo el código, ni siquiera podrás indagar que cómo se hizo. Algunos otros softwares son como por ejemplo el Winplot que ocupamos mucho en matemáticas, que es un freeware que está por ahí que pesa 1 mega, que es muy común para hacer gráficas matemáticas. Otro tipo de término de licencias es el shareware. Bueno, el shareware, ¿qué es? Es un software que se distribuye gratuitamente para que tú lo pruebes, las famosas pruebas de 30 días. Son versiones que a veces son antiguas, algunas tienen limitaciones de tiempo de uso, como te digo, los 30, 60 días. Algunos tienen limitaciones en sus funcionalidades o avisos en pantalla o las famosas gotas de agua, ¿no? Estás trabajando, pero hay una gota de agua. Cuando imprimes o exportas el documento, tiene una marca de agua, de modo que tú no puedes quitársela hasta que compre la versión completa. El objetivo del shareware es que tras la prueba, los usuarios traten de comprar la versión completa y obtener así todas las funcionalidades y quites las limitaciones y candados. Este tipo de software es muy común y es más que nada una estrategia de marketing que se ha difundido en los últimos tiempos. Un ejemplo que aquí te estoy dando es el WinRAR. El WinRAR es un software que caduca, pero te sigue dejando funcionar todo el tiempo, ¿no? Pero siempre va a estar esa ventana molesta de que una vez que caducó te dice compra la versión, no ha caducado. Algunos otros son, por ejemplo, las versiones de prueba de los antivirus, versiones de prueba de algún programa para clonar discos, versiones de prueba por ejemplo, de el Illustrator, ¿no? De 30 días, el AutoCAD de 30 días. Ese es el famoso shareware. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que van a incluir esos avisos de que se debe cerrar. Y otra cosa es que tú no tienes acceso al código, no vas a poder acceder al código fuente de ese programa, solamente lo puedes usar y tampoco puedes tener un acceso a la distribución. Otro inconveniente de este shareware es que si bien son de 30 días y tienen funcionalidades, son versiones que no son probadas a medias, de modo que pueden tener ahí algún bug o alguna cosa que después nos causa un deterioro de nuestras máquinas. Y pues además este tipo de software puede que traiga algún codillo incrustado, alguna barra, algún spam, de modo que tu máquina pueda estar en peligro. Y además, como tú nunca pagaste por ella, pues es obvio que no puedes tener derecho a soporte, no puedes quejarte y no puedes ir a reclamar a la empresa porque pues falló tu código, tu máquina. Ese es el inconveniente. Por otro lado, existe otro término que se llama código abierto. Y ya empieza a sonarnos, mucha gente lo confunde, el software libre con el código abierto. O sea, piensan que es lo mismo una licencia GPL que una licencia open source. Y no es cierto. Bueno, este término fue acuñado por Christine Peterson y denominó la palabra open source. Es aquel código fuente publicado bajo una licencia que permite su uso. Puedes modificarlo o redistribuirlo en algunas ocasiones, pero no siempre, de forma libre. Aquí es donde empiezan a haber algunas cosas interesantes. Por ejemplo, como ventajas de este open source es que puedes compartir, modificar y entender el código fuente de un software. Vas a encontrarte mucho apoyo en foros, comunidades de informáticos. También puedes adaptar este código a las necesidades específicas de tu empresa, promueve la colaboración entre muchos usuarios y programadores. Además, este tipo de software, vamos a encontrar una comunidad grande. Por ejemplo, el LibreOffice y el OpenOffice son softwares que si bien tú puedes descargar de forma gratuita, tienen este tipo de licencia, es de open source. Algunos otros sistemas operativos como Red Hat, Ubuntu o Debian, el famoso Android, se encuentran bajo este tipo de licencia. Ahorita vamos a ver qué diferencia hay contra las 4 libertades que nos decía Stallman en el software libre. Es libre, sí, pero no necesariamente gratis. Lo que es un error de concepto extendido porque más allá de la libertad del movimiento, hoy se convirtió en un gran negocio. Empezó con algunas empresas
De modo que es como un híbrido entre el software comercial y el software realmente libre. Entonces, es un código que sí te permite ver, es una licencia que te permite ver el código, pero no te respeta esas 4 libertades que nos decía Stallman. De modo que esto es más que nada un negocio. Y yo te digo, ¿no? Existen algunos productos como los Linux, Red Hat, Ubuntu y Debian y LibreOffice y OpenOffice que son, además de Android, que son los ejemplos más claros que están en este tipo de licencia. Este término fue utilizado por primera vez en el 98 cuando se presionó para que se utilizara un nuevo término que funcionara mejor en el mundo del corporativo, donde pudiera haber algo de beneficio económico. Se hace más énfasis en la seguridad y el ahorro de costos, la transparencia, la fiabilidad y la rapidez de desarrollo, incluso la libertad de bloqueo. Esto es una forma que funciona bien para el mundo de los negocios, el mundo empresarial. Y aquí vemos las diferencias entre estos 3 principales tipos de software. Tenemos por un lado el software libre, el open source y el software privativo. Recuerda que el software privativo, en el otro video que abajo dejaré el link para que lo veas. Software privativo es aquel, por ejemplo, el Windows, el Office, el software de Mac. Entonces, por ejemplo, veamos las diferencias entre estos 3. El primer atributo que podemos ver es el ver el código fuente. En el software libre, tú puedes ver el código fuente. Lo mismo también pasa con el open source, pero en el software privativo, como el de Microsoft, no, tú no puedes ver el código fuente. De hecho, es un delito si tratas de hacerlo. En lo que se refiere a estudiar el código fuente, el software libre y el open source nos permiten ver ese código. Pero en el software privativo es una prohibición total. Tú no puedes ver el código. Inclusive en las redes se ha llegado a escuchar que existen por ahí versiones de código fuente de algunos productos de Microsoft y eso es totalmente ilegal. Pero digamos que eso no se permite. Otro atributo es modificar el código fuente. Si tú tienes un código en licencia software libre, tú puedes modificarlo. Puedes hacer lo que quieras con ese código. En la licencia open source no te garantizan que puedas modificar el código fuente. O sea, puedes estudiarlo, puedes verlo, pero no puedes modificarlo. Hay unas restricciones. Entonces, esa es una pequeña diferencia con el software libre, que no te garantiza la modificación. Y obviamente en el software privativo, eso es algo que está totalmente prohibido, es un delito. Con el software libre tú puedes compartir tu software con alguien, con otras personas. En el open source solamente a veces. Sí hay unas restricciones donde se nos prohíbe con qué grupos de personas se puede compartir y con qué grupos de personas no. Nuevamente, en el software privativo eso es totalmente prohibido, no se puede. Otro atributo es compartir tus modificaciones. Imagina que descargas el código fuente, ya lo estás modificando. Con el software libre puedes modificarlo y puedes compartirlo con alguien más. Con el open source no se está garantizado este derecho. Hay limitaciones. Y obviamente en el software privativo esto es totalmente prohibido. El atributo de hacer uso comercial se refiere a que tú bajas un código el cual puedes estudiar, puedes modificar. Después tú puedes vender la modificación y sacar una versión de un software con el que puedas hacerte millonario, si fuera el caso. Entonces en el software libre sí tienes esa libertad de hacer uso comercial con el software que ya modificaste, que ya alteraste. En el open source eso está prohibido. Y en el software privativo nuevamente, te digo, está prohibido por todo de la ley. Y el último atributo es que si utilizarlo con cualquier fin comercial o propósito. El software libre puedes usarlo con cualquier fin comercial y propósito. En el open source tiene limitaciones y en el software privativo solamente las que te dé el fabricante. Tú lees la licencia y te fijas cuáles son las limitantes de uso que puedes darle a ese software. Básicamente esa es la diferencia entre estos 3. Otro tipo de licencia importante es el Creative Commons. Bueno, más que nada Creative Commons es una organización sin fines de lucro que se dedicó a promover el acceso y el intercambio de cultura. Desarrolla un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter gratuito que facilitan usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento. Se enfoca más a lo que son las obras digitales, libros, obras, por ejemplo, imágenes digitales, fotografías, más enfocado a ese mundo. La sede central de esta organización se encuentra en Mountain View, en el estado de California, Estados Unidos. Aquí vemos las diferencias. Esto nos comparte Wiki. Entonces tenemos, por ejemplo,
los siguientes iconos que nos van dando 4 diferentes atributos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primero que es el byte, que es la atribución. Cuando tú veas este iconito, implica que tú como beneficiario de esa licencia tienes derecho a copiar, a distribuir, exhibir, presentar la obra y hacer obras derivadas siempre y cuando tú reconozcas y cites la obra especificada por el autor o el que te está dando esa licencia. Es decir, tú reconoces de quién viene la obra original. Te van a obligar a que tú coloques que esta obra es modificación de alguien más. Si encontramos el icono de no commercial NC y vemos el signo de monetario con una diagonal, implica que el beneficiario de la licencia tiene el derecho de copiar, exhibir, distribuir, presentar esta obra, hacer obras derivadas, pero para fines no comerciales. En el momento que tú quieres montar una exhibición de una obra de video y cobres por la entrada, estás cometiendo un delito. Pero sí puedes mostrarla a muchas personas, siempre y cuando no te beneficies de ese producto, de ese material. Si encontramos el no derivadas, el ND, que es un signo igual encerrado, implica que el beneficiario de la licencia solamente tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y presentar las copias literales de la obra y no tienes derecho a producir obras derivadas. Es decir, tú no puedes cambiarle, pues le voy a cambiar 2, 3 cositas y poner una modificación que diga que fui yo. No, eso te está prohibido. Y tenemos el compartir igual, que es el SA, que significa que el beneficiario tiene el derecho de distribuir las obras derivadas bajo una licencia idéntica que regula la obra original. Si la obra original tiene algunos de los atributos anteriores, la obra derivada tiene que tener los mismos atributos originales. Básicamente aquí viene en el gráfico de la derecha, vemos los equivalentes con copyright, copyleft y cuando es de dominio público. Ahí estamos viendo las diferencias y similitudes con otros tipos de licencias. Y pues nada más para terminar, algunas organizaciones que han ocupado este tipo de licencias Creative Commons son pues Arduino, Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikia. Y pues sería todo. Muchas gracias por visitar mi canal. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete. Nos vemos. Hasta la próxima.